Muy bien, pues empezamos con la evaluación. La evaluación tenemos que tener en cuenta que no significa, evaluar no significa medir ni significa calificar, sino que es un rango mucho mayor para las hipótesis, o la verdadero o falso. Consiste en la recogida de datos suficientes para poder hacer un juicio del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, es decir, para medir sus destrezas, competencias y habilidades. Pero, no es solo medir, sino que es hacer un juicio de todo esto. Vale. Según la LOMLOE, en el artículo 20, para primaria es el artículo 10, eso no creo que entre, eso no. Nos dice que la evaluación debe ser continua, global y formativa. Después, en los tipos de evaluación, veremos que continua es un tipo de evaluación que existe, de hecho, que es según el momento, y formativa también, según la finalidad. Entonces, no sé, supongo que tiene que ser de estos tres tipos sí o sí. Actualmente, las calificaciones no pueden ser numéricas, sino que tienen que ser de esta forma cualitativa, digamos, como insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Las competencias, cuando se miden de la siguiente forma: poco adecuado, adecuado, muy adecuado o excelente. Con respecto a qué se evalúa tanto el proceso, todo el proceso, como los aprendizajes que el alumnado ha adquirido. Al menos debe haber 3 sesiones de evaluación en el curso y al final de cada ciclo, es decir, en segundo, en cuarto y en sexto, se debe hacer un informe sobre la adquisición de competencias del alumnado. A partir de ahí podemos decir si promociona o no. La promoción es automática, por tanto, en los cursos impares. En cambio, puede repetir curso par y solo puede repetir una vez en toda la etapa. Esa repetición tiene que ir acompañada de un plan de refuerzo. Con respecto a los tipos, tenemos el objeto, que se lo voy a dejar al final porque es un poco rara. Según la finalidad, aquí hemos visto antes que una de ellas era la formativa, pero hay otras dos. Está la... los tipos de evaluación en función del objeto que va a ser evaluado, en función de la finalidad, del momento, del agente y de la técnica. En función del objeto que va a ser evaluado, porque no únicamente vamos a evaluar tareas de evaluación, que es lo más común. En nuestro caso como docentes, yo creo que sí. Pero parece ser que según el objeto de evaluación puede haber otros. Aquí yo me aprendí una regla mnemotécnica, aparte del de tarea de evaluación, que es el más evidente, que es: procura mantener organizados tus materiales o se lo diré al docente para que intervenga. Aquí tenemos 6 tipos. En procura es por proyecto curricular. El proyecto curricular puede ser evaluado. A ver cómo de adecuado es. Mantener organizado es por la manera de organizar el aula. Manera de organizar el aula. Eso también puede ser evaluado. Yo no sé si es la inspección o qué.
Después tenemos los materiales. Simplemente procura mantener organizados, pues podemos decir en el aula, los materiales, o se lo diré al docente para que intervenga. Se puede también evaluar el trabajo de dirección, lo que es la práctica docente, también, y los programas de intervención. Todo eso puede ser objeto de ser evaluado. Entonces tenemos proyecto curricular, 2, manera de organizar el aula, 3, los materiales, 4, el trabajo de dirección, se lo diré al docente, 5, práctica docente, para que intervenga, 6, programa de intervención. Y pasamos a los tipos en función de la finalidad y del momento. Vale, en función de la finalidad que tenga, puede ser diagnóstico, formativo o sumativo. Bueno, en este caso va porque es la evaluación. La evaluación que es diagnóstica, como su propio nombre indica, pues lo que queremos hacer es una valoración del nivel del alumno. En este caso, al ser diagnóstico, es al comienzo del curso. Entonces coincide que la evaluación es inicial, cuando es diagnóstica. Formativa, cuando lo que queremos es evaluar todo el proceso. Y por eso va a ser es la evaluación continua. En este caso coincide con la evaluación continua. Y la sumativa, pues es sumar todo lo que has ido haciendo a lo largo del curso y te doy la final. Por eso aquí es la evaluación final. Es la suma de todo lo que has hecho. Esa suma es un resultado final. Pues la final. En función de la agente, tenemos la heteroevaluación. Por cierto, la pregunta del test en el manual está mal. Hay una que te pregunta por la heteroevaluación y te dice que es la evaluación que le hace la familia al alumnado, y no, es la evaluación que le hace el profesor al alumnado. La coevaluación y la autoevaluación. La heteroevaluación es en la que un agente evalúa a otro, pues el profesor al alumno, pero también puede ser el alumno al profesor, como los cuestionarios, los formularios que nos envían para que evaluemos a los profes. Después la coevaluación es la evaluación mutua, que se da ante un trabajo que ha sido realizado por varias personas, pero bueno, mutua. Yo hago aquí un trabajo que ha sido realizado, lo corrija otro alumno, y autoevaluación, pues obviamente se corrigen a sí mismos. Y la evaluación en función de las técnicas. Las técnicas que puede utilizar un docente para corregir son 3 principalmente. Una es observar. Y decimos observación sistemática. Otra es hacer una encuestación. Y otra es el análisis de distintas cosas. Puede ser el análisis de documentos, el análisis de artefactos y también el análisis, que no me acuerdo de la palabra, de producciones. Con la observación sistemática, pues obviamente se refiere a que hace una observación de lo que el alumnado está haciendo. Dentro de la observación sistemática
podemos encontrar 6 herramientas, dentro de la encuestación 3 y dentro del análisis de documentos, artefactos y producciones otras 3 herramientas. Recuerden, la técnica es la acción que hace el docente, la herramienta es lo que utiliza para poder realizar esa acción, para de alguna forma materializar lo que está haciendo en esta acción. Bien, pues como dije antes, estas son las técnicas que puede utilizar el docente para evaluar y se relacionan pues con herramientas de evaluación, lo que utiliza para evaluar. En el caso de la observación sistemática dije que hay 6 herramientas posibles y en el de análisis de documentos, producciones y artefactos 3. Vale, pues coinciden 3. Es decir, estas 3 de aquí también pueden ser de la técnica de observación. ¿A qué 3 me refiero? Pues a la rúbrica. Recuerden que es esa tablita en la que se van a ir evaluando distintas dimensiones del aprendizaje. Tenemos la rúbrica, una escala de valoración, un poco parecida a la rúbrica, pero no. ¿Por qué? Porque la rúbrica aquí lo que tiene son definiciones de cómo ha tenido que ser lo que ha realizado el alumno para yo poder decir que esto está muy bien, muy bien, bien o necesita mejorar, por ejemplo. Entonces aquí hay una serie de descripciones. En la escala de valoración, en cambio, no. Yo simplemente pongo, se expresa con claridad. Pues pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Y digo que esto es casi siempre, esto es siempre, casi siempre, a veces, etc. Estos números no tienen explicación, en cambio en la rúbrica sí. ¿Vale? Cuando hago esa escala, la rúbrica sí me explica exactamente a qué se refiere, por ejemplo, ¿no? Poner un muy bien. Aquí un 5 exactamente no sabría decir a qué se refiere. Vale, pues esa sería la escala de valoración. Y después está la lista de control, que es aún menos específica. La lista de control simplemente me dice, ¿se expresa con claridad, sí o no? Vale. Entonces, esto son estas mismas aquí, con la observación. Y que sean propias de la observación sistemática, tenemos 2 registros. Está el registro anecdótico, en el que apuntamos pues lo que nos llama la atención. El registro descriptivo, que es más amplio, vas apuntando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el diario de clase, que se parece bastante al registro descriptivo. No sabría decir exactamente la diferencia, pero tampoco creo que la pregunten. Y con respecto a la encuestación, pues como su propio nombre indica, el docente lo que hace es una encuesta, una entrevista, una serie de preguntas al alumnado. Y perdón, porque aquí hay 4. En la encuestación podemos bien hacer una entrevista, bastante deducible. Podemos hacer un cuestionario, un formulario o una prueba objetiva, en la que le vas haciendo distintas preguntas y te van preguntando, y te van contestando las horas. Para yo aprenderme esto de la encuestación, digo, lo de encuestación me recuerda a cuesta, pues le digo, vale, prueba a entrenar encuesta para ponerte en forma. Entonces tenemos prueba objetiva, entrenar es la entrevista, encuesta pues es el cuestionario, para ponerte en forma el formulario. Aunque sea esto la encuestación, aquí curiosamente en la herramienta no hay una encuesta, así que al loro. Y ya está. Bueno, no, los instrumentos y las herramientas.
Recuerden, la herramienta es lo que utiliza el docente. Igual que les puse antes, lo del juez, ¿cómo se llama lo del juez? Con lo que le da el martillazo. Es el martillo, pues también es un martillo. Lo del profesor son herramientas y los instrumentos son lo de los alumnos. Una flauta dulce, ¿vale? Se imaginan como una flauta dulce. Pueden ser ambos, tanto abiertos como cerrados. Y pues esto va a tener sus pros y sus contras. En los abiertos, por ejemplo, son el diario, de todo lo que son todos estos, el diario de clase, los registros. En los cerrados, pues son la rúbrica, la escala de valoración, la lista. Aquí estoy hablando de herramientas todo el rato, ¿vale? En cambio, en los instrumentos abiertos o cerrados, pues obviamente la diferencia va a ser que en este cerrado yo como instrumento no puedo dar mucha información, simplemente es o lo tengo bien o lo tengo mal, como podría ser un tipo test. Y en los abiertos sí que puedo yo, pues, explayarme más y puede ser más cualitativo la evaluación. En este caso es cuantitativa y en este caso es cualitativa. Y claro, entonces, el abierto, que es este de diarios, registros, en el que te puedes explayar, ¿no? Diciendo más detalles. Pues lo interesante que tiene es eso, que puede dar más detalles. Aquí no los puede dar, pero lo que te va a permitir es tener mucha más información. Puedes conseguir una amplia muestra de información con el mismo trabajo. Entonces, digamos que es más eficiente. Con menos, pues consigues más información. Vale, los tipos de evaluación en función del objeto que va a ser evaluado, en función de la finalidad, del momento, del agente y de la técnica. En función del objeto que va a ser evaluado, porque no únicamente vamos a evaluar tareas de evaluación, que es lo más común. En nuestro caso como docentes, yo creo que sí. Pero parece ser que según el objeto de evaluación puede haber otros. Aquí yo me aprendí una regla mnemotécnica, aparte del de tarea de evaluación, que es el más evidente, que es procura mantener organizados tus materiales o se lo diré al docente para que intervenga. Aquí tenemos 6 tipos. En procura es por proyecto curricular. El proyecto curricular puede ser evaluado. A ver cómo de adecuado es. Mantener organizado es por la manera de organizar el aula. Manera de organizar el aula. Eso también puede ser evaluado. Yo no sé si es la inspección o qué. Después tenemos los materiales. Simplemente procura mantener organizados, pues podemos decir en el aula, los materiales, o se lo diré al docente para que intervenga. Se puede también evaluar el trabajo de dirección, lo que es la práctica docente, también, y los programas de intervención. Todo eso puede ser objeto de ser evaluado. Entonces tenemos proyecto curricular, 2, manera de organizar el aula, 3,
los materiales. 4, el trabajo de dirección, se lo diré. Al docente. 5, práctica docente, para que intervenga. 6, programa de intervención. Y pasamos a los tipos en función de la finalidad y del momento. Vale, en función de la finalidad que tenga, puede ser diagnóstico, formativo o sumativo. Bueno, en este caso va porque es la evaluación. La evaluación que es diagnóstica, como su propio nombre indica, pues lo que queremos hacer es una valoración del nivel del alumno. En este caso, al ser diagnóstico, es al comienzo del curso. Entonces coincide que la evaluación es inicial, cuando es diagnóstica. Formativa, cuando lo que queremos es evaluar todo el proceso. Y por eso va a ser es la evaluación continua. En este caso coincide con la evaluación continua. Y la sumativa, pues es sumar todo lo que has ido haciendo a lo largo del curso y te doy la final. Por eso aquí es la evaluación final. Es la suma de todo lo que has hecho. Esa suma es un resultado final. Pues la final. En función de la agente, tenemos la heteroevaluación. Por cierto, la pregunta del test en el manual está mal. Hay una que te pregunta por la heteroevaluación y te dice que es la evaluación que le hace la familia al alumnado, y no, es la evaluación que le hace el profesor al alumnado. La coevaluación y la autoevaluación. La heteroevaluación es en la que un agente evalúa a otro, pues el profesor al alumno, pero también puede ser el alumno al profesor, como los cuestionarios, los formularios que nos envían para que evaluemos a los profes. Después la coevaluación es la evaluación mutua, que se da ante un trabajo que ha sido realizado por varias personas, pero bueno, mutua. Yo hago aquí un trabajo que ha sido realizado, lo corrija otro alumno, y autoevaluación, pues obviamente se corrigen a sí mismos. Y la evaluación en función de las técnicas. Las técnicas que puede utilizar un docente para corregir son 3 principalmente. Una es observar. Y decimos observación sistemática. Otra es hacer una encuestación. Y otra es el análisis de distintas cosas. Puede ser el análisis de documentos, el análisis de artefactos y también el análisis, no me acuerdo de la palabra, de producciones. Con la evaluación, lo que utiliza para evaluar. En el caso de la observación sistemática dije que hay 6 herramientas posibles, y en el de análisis de documentos, producciones y artefactos 3. Vale, pues coinciden 3. Es decir, estas 3 de aquí también pueden ser de la técnica de observación. ¿A qué 3 me refiero? Pues a la rúbrica. Recuerden que es esa tablita en la que se van a ir evaluando distintas dimensiones del aprendizaje. Tenemos la rúbrica, una escala de valoración, un poco parecida a la rúbrica, pero no. ¿Por qué? Porque la rúbrica aquí lo que tiene son definiciones de cómo ha tenido que ser lo que ha realizado el alumno para yo poder decir que esto está muy bien, muy bien, bien, o necesita mejorar, por ejemplo.
Entonces aquí hay una serie de descripciones. En la escala de valoración, en cambio, no. Yo simplemente pongo, se expresa con claridad. Pues pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Y digo que esto es casi siempre, esto es siempre, casi siempre, a veces, etc. Estos números no tienen explicación. En cambio, en la rúbrica sí. ¿Vale? Cuando hago esa escala, la rúbrica sí me explica exactamente a qué se refiere, por ejemplo, ¿no? Poner un muy bien. Aquí un 5 exactamente no sabría decir a qué se refiere. Vale, pues esa sería la escala de valoración. Y después está la lista de control, que es aún menos específica. La lista de control simplemente me dice, ¿se expresa con claridad, sí o no? Vale. Entonces, esto son estas mismas aquí, con la observación. Y que sean propias de la observación sistemática, tenemos dos registros. Está el registro anecdótico, en el que apuntamos pues lo que nos llama la atención, el registro descriptivo, que es más amplio, vas apuntando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el diario de clase, que se parece bastante al registro descriptivo. No sabría decir exactamente la diferencia, pero tampoco creo que la pregunten. Y con respecto a la encuestación, pues como su propio nombre indica, el docente lo que hace es una encuesta, una entrevista, una serie de preguntas al alumnado. Y perdón, porque aquí hay 4. En la encuestación podemos bien hacer una entrevista, bastante deducible. Podemos hacer un cuestionario, un formulario o una prueba objetiva, en la que le vas haciendo distintas preguntas y te van preguntando, perdón, y te van contestando las horas. Para yo aprenderme esto de la encuestación, digo, lo de encuestación me recuerda a apuesta, pues le digo, vale, prueba a entrenar encuesta para ponerte en forma. Entonces tenemos prueba objetiva, entrenar es la entrevista, encuesta pues es el cuestionario, para ponerte en forma el formulario. Aunque sea esto la encuestación, aquí curiosamente en la herramienta no hay una encuesta, así que al loro. Y ya está. Bueno, no, los instrumentos y las herramientas. Recuerden, las herramientas es lo que utiliza el docente. Igual que les puse antes, lo del juez, ¿cómo se llama lo del juez? Con lo que le da el martillazo. Es el martillo, pues también es un martillo. Lo del profesor son herramientas y los instrumentos son lo de los alumnos. Una flauta dulce, ¿vale? Se imaginan como una flauta dulce. Pueden ser ambos, tanto abiertos como cerrados. Y pues esto va a tener sus pros y sus contras. En los abiertos, por ejemplo, son el diario, de todo lo que son todos estos, el diario de clase, los registros. En los cerrados, pues son la rúbrica, la escala de valoración, la lista. Aquí estoy hablando de herramientas todo el rato, ¿vale? En cambio, en los instrumentos abiertos o cerrados, pues obviamente la diferencia va a ser que en este cerrado, yo como instrumento no puedo dar mucha información, simplemente es o lo tengo bien o lo tengo mal, como podría ser un tipo test. Y en los abiertos sí que puedo yo, pues, explayarme más y puede ser más cualitativo la evaluación. En este caso es cuantitativa y en este caso es cualitativa. Y claro, entonces, el abierto, que es este de diarios, registros, en el que te puedes explayar, ¿no?
diciendo más detalles. Pues lo interesante que tiene es eso, que puede dar más detalles. Aquí no los puede dar, pero lo que te va a permitir es tener mucha más información. Puedes conseguir una amplia muestra de información con el mismo trabajo. Entonces, digamos que es más eficiente. Con menos, pues consigues más información.